Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia de octubre golpeaba contra las ventanas del estrecho departamento mientras Esteban Paredes deshacía su mochila táctica por última vez. 18 meses en la Sierra Madre lo habían envejecido de formas que nada tenían que ver con las canas que asomaban en sus sienes. Sus manos, lo suficientemente firmes para manejar un fusil de asalto en la oscuridad, temblaban ligeramente mientras sacaba la foto enmarcada que había llevado consigo por tierra caliente y las montañas de Michoacán. Lucas, de 7 años, sonriendo con los dientes mellados en un partido de béisbol. Algodón de azúcar pegado a su mejilla. El departamento se sentía mal, demasiado silencioso, demasiado vacío. Cuando Johanna le escribió diciendo que los había mudado a un lugar más adecuado, él se imaginó una mejor zona escolar, tal vez una casa con jardín donde Lucas pudiera jugar, no la caja estéril en el edificio de su madre donde cada pared parecía susurrar que él no pertenecía allí. «Papi». Lucas irrumpió por la puerta, todo rodillas huesudas y tenis demasiado grandes, pero su abrazo carecía del entusiasmo salvaje que Esteban recordaba. El abrazo del niño fue cuidadoso, casi formal, como si lo hubieran entrenado para dar saludos apropiados. «Hola, campeón». Esteban levantó a su hijo de todos modos, ignorando la rigidez. «Hombre, has crecido mucho». «¿Qué?», dijo Lucas. «Vaya, te han estado alimentando». «La abuela Norma me hace comer verduras ahora». Lucas arrugó la nariz pero no sonrió. Sus ojos, los ojos de Johanna, se dirigieron hacia el pasillo donde su madre estaba parada, de brazos cruzados, con los labios apretados en una fina línea que Esteban había aprendido que significaba problemas. «Lucas, ve a lavarte para la cena», dijo Johanna, su voz cargada con ese nuevo filo que él había notado en sus videollamadas. La calidez que lo había atraído hacia ella hacía una década se había evaporado en algún lugar entre su segundo y tercer destacamento. El niño se escabulló sin discutir, sin la protesta habitual, y esa sensación de que algo andaba mal se asentó más profundamente en las entrañas de Esteban. «Tenemos que hablar», dijo Johanna, sin moverse de la puerta. Ella también se veía diferente. Ropa de diseñador que él no podía pagar con su sueldo. Rayitos frescos en su cabello, uñas con manicura tamborileando contra su brazo. «Mi abogado envió los papeles a tu general, pero ya que estás de vuelta, podemos manejar esto directamente». «¿Papeles?» «El divorcio no debería ser una sorpresa, Esteban. Has estado fuera más tiempo del que has estado aquí. Lucas apenas te conoce ya». Lo dijo clínicamente, como si hubiera ensayado las palabras. «Mi familia me ha estado ayudando a darme cuenta de que esta no es la vida a la que me apunté. Que Lucas merece algo mejor que un padre que siempre está destacamentado o preparándose para salir de misión». Esteban dejó el marco de fotos con cuidado, ganando un momento para procesarlo. Había sentido la distancia creciendo. La sintió en las llamadas más cortas y en las respuestas tardías a sus correos electrónicos. ¿Pero divorcio? «Estoy fuera ahora. Licencia terminal hasta que termine mi contrato. Luego he terminado. Hablamos de esto, Jo. Hago mi tiempo, luego nosotros. Es demasiado tarde». Ella lo cortó con un gesto de su mano. «Y hay algo más. El abogado de mi madre solicitará la custodia completa. Creemos que es mejor si Lucas se queda con nosotras. Podrás tener visitas supervisadas, por supuesto, pero dada tu condición». «¿Mi condición?» La voz de Esteban bajó peligrosamente. «El estrés postraumático, las pesadillas, los problemas de ira. Mi madre fue testigo de tu última llamada con Lucas. Cómo alzaste la voz cuando él no podía escucharte por la mala señal. Ella ha documentado todo, Esteban. La inestabilidad, el potencial de violencia. Yo nunca. Eres un soldado entrenado para matar». Las palabras de Johanna golpearon como artillería. «Eso es lo que argumentará el abogado de mi madre. Que eres peligroso. Que Lucas no está seguro contigo. Que tus misiones te han vuelto no apto». El pasillo pareció inclinarse. Esteban se agarró al borde de la mesa. Su mente recorría cada conversación, cada videollamada, viéndolas ahora a través de una lente diferente. La forma en que Norma Hernández había comenzado a aparecer en el fondo con más frecuencia. Las preguntas que le hacía a Lucas sobre los momentos de enojo de papá.
Las miradas de preocupación que Joanna había comenzado a darle cada vez que él mencionaba volver a casa. Esto es obra de Norma, dijo en voz baja. Tu madre ha estado planeando esto. Mi madre ha estado aquí para nosotros. Ella ha sido la presencia estable que Lucas necesita. Ella me ha ayudado a ver con claridad. La barbilla de Joanna se levantó defensivamente. Puedes impugnarlo si quieres, pero no ganarás. Tenemos todo documentado. Deberías hacerlo fácil para todos, especialmente para Lucas. ¿De dónde viene esto? Esteban avanzó hacia ella, viéndola retroceder. El hecho de que su propia esposa reculara ante él dolió más que cualquier insulto. Jo, te amo. Amo a nuestro hijo. Hice todo bien, envié dinero a casa, llamé siempre que pude, conté los días hasta que pudieras volver a interrumpir la vida que hemos construido sin ti. Ella negó con la cabeza. Lo siento, Esteban. Realmente lo siento. Pero esto va a pasar. El abogado de mamá dice que con tu historial de servicio, los incidentes documentados. ¿Qué incidentes? Nunca les he puesto una mano encima a ninguno de los dos. Pero podrías. Su voz bajó a un susurro. Eso es lo que mostrará la evaluación psicológica. Que eres capaz de violencia. Que has sido entrenado en ella. Que el ejército ha roto algo fundamental en ti. Es por el bien de todos. Ella se fue entonces, sus tacones resonando por el pasillo, dejando a Esteban parado en medio de un departamento que olía a la vida de otra persona. A través de las paredes delgadas, podía escuchar la voz de Norma Hernández, aguda y autoritaria, hablando con alguien por teléfono, planeando, elaborando estrategias. Encontró a Lucas en el baño, sentado sobre la tapa cerrada del inodoro, mirándose las manos. El niño levantó la vista cuando Esteban tocó suavemente el marco de la puerta. ¿Estás bien, campeón? Lucas asintió, pero sus ojos estaban húmedos. ¿Eres realmente peligroso como dice la abuela? El corazón de Esteban se rompió. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. No, amiguito. No lo soy. Soy tu papá. Nunca te lastimaría a ti ni a nadie de nuestra familia. Lo sabes, ¿verdad? La abuela dice que los soldados regresan rotos. Que no pueden evitarlo. La voz de Lucas era apenas un susurro. Ella dice, puede que ni siquiera sepa que está roto. ¿Qué más dice la abuela? La cara del niño se arrugó. Ella dice, si te amo, quiero quedarme con ellas porque tú no puedes cuidarme adecuadamente. Lo dice mucho, papi, todos los días. Y mamá está de acuerdo con ella ahora. Esteban atrajo a su hijo hacia un abrazo, sintiendo el pequeño cuerpo temblar con sollozos reprimidos. Por encima del hombro de Lucas, vio a Norma Hernández parada en el pasillo, mirándolos con fría calculación en sus ojos. Ella no apartó la mirada, no fingió que no había estado escuchando a escondidas. Simplemente sonrió. Una curva fina y satisfecha en sus labios que prometía que esto era solo el comienzo. Todo va a estar bien, susurró Esteban a su hijo, incluso mientras cruzaba miradas con Norma. Te prometo que todo va a estar bien. Pero mientras Norma se daba la vuelta y se alejaba, la escuchó murmurar lo suficientemente alto para que él la oyera, promesas de un hombre que nunca está aquí. ¡Qué conmovedor! Esa noche, después de que Lucas se hubiera dormido en la habitación que aparentemente estaban destinados a compartir otra humillación, ni siquiera un espacio separado para un soldado que regresa en la vida de su propia familia, Esteban se sentó en la oscuridad y pensó en la guerra. No del tipo para el que se entrenó en el cuartel, sino el tipo que se libraba aquí mismo en el juzgado de lo familiar, en conversaciones susurradas, en un desmantelamiento sistemático de sus derechos parentales. Había enfrentado a sicarios, sobrevivido a emboscadas en la sierra, liderado hombres a través de balaceras. Pero esto era un campo de batalla diferente con reglas diferentes. Y Norma Hernández había estado maniobrando en él durante meses mientras él había estado en el servicio, indefenso. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcos Salinas, su compañero del batallón. Una de las pocas personas que se había mantenido en contacto constantemente. Escuché que volviste. Chelas mañana. Tengo algo que necesitas ver.
Esteban escribió de vuelta, 1800 horas. El mismo lugar. Tenía 18 días hasta la audiencia de custodia. 18 días para averiguar qué buscaba realmente Norma Hernández y por qué había pasado meses envenenando a su propia esposa contra él. Sacó su computadora portátil y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer, reconocimiento. Pero esta vez, el enemigo no se escondía en casas de seguridad en el monte. Estaban durmiendo 3 habitaciones más abajo por el pasillo, probablemente soñando con su victoria. La cantina donde Esteban se encontró con Marco Salinas la noche siguiente era el tipo de lugar que no hacía preguntas. Luces bajas, pisos pegajosos y un cantinero que había visto lo suficiente como para ocuparse de sus propios asuntos. Marco ya estaba allí bebiendo una cerveza, con la pierna apoyada en un taburete de una manera que le decía a Esteban que la lesión de Michoacán todavía le molestaba. «Te ves fatal», dijo Marco a modo de saludo, deslizando una cerveza sobre la mesa de madera marcada. «Me siento peor». Esteban tomó un trago largo. «Jo me va a dejar. Su madre va por la custodia completa». La expresión de Marco se oscureció. «Sí, sobre eso. Hice algunas averiguaciones después de que me dijiste que las cosas se estaban poniendo raras con las llamadas telefónicas. Pedí algunos favores». Sacó una carpeta gruesa con impresiones. «Esteban, hermano, creo que necesitas ver esto». La primera página era un registro de propiedad. Norma Hernández había comprado una casa en la playa en Cancún hace 6 meses. Venta en efectivo, 6 millones de pesos. Sus redes sociales dicen que es una maestra jubilada, dijo Esteban lentamente. No hay forma. Sigue leyendo. Estados de cuenta bancarios obtenidos a través de medios que Esteban decidió no cuestionar. Depósitos regulares en la cuenta de Norma, todos de la misma fuente, fideicomiso de la familia Hernández. 1 millón de pesos al mes como un reloj durante los últimos 18 meses. La duración exacta del destacamento de Esteban. ¿Qué fideicomiso? Jo nunca mencionó ningún dinero familiar. Marco tocó otra página. Porque no es una herencia suya. Mira los documentos del fideicomiso. Se estableció 8 meses antes de que te fueras, nombrando a Lucas como el único beneficiario al cumplir 18 años. 40 millones de pesos transferidos desde. Hizo una pausa, dejando que Esteban lo leyera él mismo. La visión de Esteban se nubló. El dinero había venido del patrimonio de su propio padre. Su padre, que murió hace 3 años, dejando todo en lo que Esteban pensó que era un testamento simple. Pero allí, en la letra pequeña que había firmado mientras estaba de duelo y preparándose para la misión, estaban los términos. Lucas heredaría a los 18. Hasta entonces, su tutor principal tendría acceso al fideicomiso para gastos relacionados con su cuidado y educación. Tutor principal, no padres. Tutor, singular. Si Jo tiene la custodia, dijo Esteban, con voz hueca, entonces su madre tiene acceso para administrar 40 millones de pesos durante los próximos 11 años. Marco terminó, encontré más. Ella ya ha estado sacando dinero de ahí. La casa en la playa, un Mercedes nuevo, el departamento al que se mudaron. Todo está a su nombre. Todo cargado contra las futuras necesidades educativas y de vivienda de Lucas. Las manos de Esteban se apretaron alrededor de la botella de cerveza. Ella ha estado planeando esto desde antes de que yo me fuera. Sabía sobre los términos del fideicomiso. ¿Ella? Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Ella convenció a Jo de mudarse con ella. Comenzó la campaña de alienación mientras yo estaba en el servicio y no podía defenderme. Hay algo peor. Marcos sacó otra hoja. Tu suegro, Ramón, es un socio silencioso en una empresa de desarrollo inmobiliario. ¿Quieres adivinar quién es su mayor inversor? El fideicomiso de la familia Hernández. Bingo. Están usando la herencia de Lucas para financiar las empresas comerciales de Ramón. Si obtienes la custodia, o incluso la custodia compartida, podrías auditar el fideicomiso, ver a dónde va realmente el dinero. No pueden arriesgarse a eso. Esteban se recostó, su mente recorriendo escenarios. Entonces, necesitan que yo esté completamente fuera del panorama. No solo divorciado, despojado de todos los derechos parentales,
sin capacidad para cuestionar cómo están gastando la herencia de mi hijo. Y han estado construyendo su caso durante meses. Apuesto a que cada incidente documentado que tienen es fabricado. Las llamadas telefónicas enojadas. Probablemente te provocaron mientras grababan. La evaluación psicológica. Apuesto a que están buscando un psicólogo que te diagnostique sin verte. La expresión de Marco era sombría. No están jugando limpio, hermano. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Esteban miró la evidencia esparcida sobre la mesa. Norma Hernández había cometido un error crítico. Había asumido que él era solo otro soldado raso. Ella lo había subestimado. Voy a la guerra, dijo Esteban en voz baja. Pero primero, necesito más munición. A la mañana siguiente, Esteban condujo al único lugar donde sabía que tendría respuestas. El abogado de su padre, Daniel Dani Bernal, un veterano canoso que había manejado el patrimonio. La oficina estaba en una plaza comercial, intercalada entre un servicio de contadores y una tintorería. Pero Bernal tenía reputación de ser astuto a pesar del entorno descuidado. Esteban Paredes. Bernal levantó la vista de su escritorio, una sorpresa genuina cruzando su rostro curtido. Escuché que habías vuelto. ¿Cómo te trata la vida civil? Como una zona de combate. Esteban expuso la evidencia que Marco había reunido. Redactaste el fideicomiso de mi padre. Dime que no viste venir esto. La expresión de Bernal cambió de sorpresa a ira mientras revisaba los documentos. Hijo de... Discutí contra esos términos de tutoría. Le dije a tu padre que eran demasiado vagos, que podían ser explotados. Pero estaba convencido de que el juzgado de lo familiar nunca separaría a un niño de su padre por nada. Confiaba en que el sistema protegería los intereses de su nieto. Miró a Esteban. Tu suegra vino a mí 6 meses después de que tu padre falleciera. Hizo preguntas detalladas sobre la estructura del fideicomiso, sobre qué pasaría en varios escenarios de custodia. Pensé que solo estaba siendo minuciosa, protegiendo los intereses de Lucas. Estaba protegiendo los suyos. Debería haberlo visto. Bernal sacó un archivo de su gabinete. Pero aquí está la cosa. Tu padre incluyó una cláusula en la que insistí, enterrada en lo profundo del papeleo. Si hay alguna evidencia de mala gestión del fideicomiso o fraude, el fiduciario puede ser destituido y potencialmente enfrentar cargos penales. Y Esteban, tú estás nombrado como el fiduciario suplente. Solo necesito personalidad jurídica para auditarlo, la cual pierdo si no tengo la custodia. Exactamente. Pero si puedes probar que están tratando deliberadamente de eliminarte para obtener ganancias financieras, todo el caso de custodia se convierte en fruto del árbol envenenado. Bernal se inclinó hacia adelante. Necesitas documentar todo. Cada peso que han gastado, cada propiedad que han comprado, cada trato comercial que Ramón ha hecho usando fondos del fideicomiso. Y necesitas probar que Norma orquestó toda esta batalla de custodia como un fraude. ¿Cómo? De la misma manera que están tratando de derribarte a ti. Documentación, grabaciones, testigos, evidencia de sus verdaderos motivos. Bernal sacó una tarjeta. Te doy un nombre. Patricio Silva. Es un contador forense. Trabaja principalmente con casos de divorcio. Sigue el dinero. Si alguien puede rastrear cómo han estado sangrando el fideicomiso, es él. Esteban guardó la tarjeta. Dani, si esto va a la corte y presento evidencia de que han estado defraudando el fideicomiso de Lucas, ¿qué pasa? Cargos penales, fraude, malversación si no pueden justificar el dinero, potencial delincuencia organizada si los negocios de Ramón son lo suficientemente sucios. Bernal lo miró a los ojos. Pero Esteban, necesitas estar limpio en esto. Te van a pintar como inestable, violento, peligroso. Si les das alguna munición, cualquier señal de que eres la persona que dicen que eres, a un juez no le importará el fraude del fideicomiso. Se llevarán a tu hijo de todos modos. Puedo jugar según las reglas cuando lo necesito, dijo Esteban. Simplemente nunca me ha gustado pelear con una mano atada a la espalda. Entonces no lo hagas. Tienes permitido defenderte, reunir evidencia, exponer la verdad. Eso no es sucio. Eso es justicia.
Bernal se puso de pie, extendiendo su mano. Tu padre era un buen hombre. Él querría que lucharas por su nieto. Lo que necesites de mi parte, lo tienes. Esteban le estrechó la mano, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez desde que Johanna lo había sorprendido con los papeles del divorcio, no estaba reaccionando. Estaba planeando, y era condenadamente bueno planeando. Patricio Silva resultó ser un hombre nervioso con ojos rápidos y manos aún más rápidas en el teclado. Su oficina era un espacio desordenado sobre una tortillería. Cada superficie cubierta de carpetas y tazas de café. Pero sus referencias eran buenas. Bernal confiaba en él y eso era suficiente. Fideicomiso de la familia Hernández, dijo Silva, abriendo registros bancarios en su pantalla. Oh, esto va a ser divertido. Han sido descuidados. Probablemente pensaron que nadie miraría nunca. Mira, aquí señaló una serie de transacciones. Ni siquiera intentan ocultarlo. Casa en la playa, pagos de autos, membresías en clubes campestres, todo saliendo directamente de la cuenta del fideicomiso. ¿Es ilegal? Depende de cómo se justifique. Podrían afirmar que la casa de la playa es para las vacaciones de Lucas. El auto es para transportarlo. El club campestre le da oportunidades sociales. Es éticamente incorrecto, pero probar que es ilegal requiere mostrar intención de defraudar. Silva se desplazó por más registros. Pero esto es interesante. Una serie de transferencias electrónicas, cada una por exactamente $190,000, justo por debajo del límite de reporte habitual para evitar alertas. Todas yendo a la misma SADCB. La empresa de Ramón Hernández, supongo, dijo Esteban. Bingo. Y mira lo que están comprando. Silva abrió registros de propiedad. Lotes baldíos en municipios rurales, tierra barata sin potencial de desarrollo obvio. La están comprando a través de la empresa, que está financiada por el fideicomiso. Y luego hizo clic en más documentos, vendiéndola a empresas fantasma con un margen de ganancia masivo. Esquema clásico de lavado de dinero usando la herencia de Lucas para limpiar dinero sucio y enriquecerse. Esteban sintió hielo asentarse en su pecho. ¿Cuánto han movido hasta ahora? Unos 8 millones de pesos. A este ritmo, desangrarán todo el fideicomiso en 5 años, mucho antes de que Lucas cumpla 18. Silva levantó la vista. Pero aquí está la cosa, señor Paredes. Si yo puedo ver esto, las autoridades pueden verlo. La pregunta es, ¿por qué nadie lo ha marcado? Porque nadie está mirando, dijo Esteban. Yo estoy en servicio. Jo piensa que todo está bien, y Lucas tiene 7 años. El fideicomiso no requiere una auditoría a menos que el tutor principal solicite una, lo cual Norma nunca haría. Silva comenzó a sacar documentos, imprimiendo página tras página. Puedo darte todo lo que necesitas para probar el fraude. Estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, historiales de transacciones, pero necesitas ser inteligente sobre cómo usarlo. Si vas al Ministerio Público ahora, investigarán, claro, pero Norma contratará abogados, congelará todo y estarás en una batalla legal por años. Mientras tanto, el caso de custodia procede y pierdes a tu hijo. Entonces, ¿qué sugieres? Silva sonrió y Esteban vio por qué Bernal lo había recomendado. Déjalos pensar que están ganando. Deja que el caso de custodia proceda. Deja que Norma y su abogado se levanten en la corte y mientan sobre cómo no eres apto, cómo Lucas necesita ser protegido de ti. Consigue todo en el registro bajo juramento. Y luego le entregas al juez la prueba de que todo este caso de custodia es una conspiración criminal para defraudar a tu hijo. No solo ganas la custodia. Te aseguras de que vayan a prisión por lo que han hecho. Silva se reclinó en su silla. Pero necesitarás más que registros financieros. Necesitas pruebas de que Norma sabía lo que estaba haciendo. Que trató deliberadamente de alienar a Lucas de ti. Que fabricó evidencia en tu contra. Necesitas a alguien adentro. Esteban pensó en Johanna, en la mujer con la que se había casado, la madre de su hijo. ¿Quedaba algo de ella bajo la influencia de Norma? ¿O había sido su esposa cómplice en esto desde el principio? Encontraré una manera, dijo Esteban.
Solo dame esos registros. Cada transacción, cada peso, cada trato turbio. Lo quiero todo. Al salir de la oficina de Silva, sonó su teléfono. El nombre de Joanna parpadeó en la pantalla. Lucas tuvo una pesadilla, dijo ella sin preámbulos. Está preguntando por ti. Estaré ahí enseguida. Esteban, espera. Su voz se quebró. Mi madre dice que no debería dejarte venir. Dice que refuerza malos patrones. Hace que Lucas dependa de ti. Es mi hijo. Tuvo una pesadilla. Voy para allá. Yo. Ella vaciló. Está bien, pero solo para dar las buenas noches. Luego tienes que irte. Esteban condujo bajo la lluvia, su mente agitada. El control de Norma sobre Joanna era completo. Pero hubo un momento de vacilación en la voz de su esposa. Una grieta en la fachada. Si pudiera ensanchar esa grieta, si pudiera hacer que Joanna viera lo que su madre realmente era. Pero eso era un riesgo. Si presionaba demasiado, Norma apretaría su agarre. Si no presionaba lo suficiente, perdería cualquier oportunidad de llegar a ella. Lucas estaba esperando en la puerta cuando él llegó. Su pequeña cara surcada de lágrimas. Esteban lo levantó, ignorando la mirada de desaprobación de Norma desde la sala. Hola, campeón. Mamá dice que tuviste un mal sueño. Lucas asintió contra su hombro. Te habías ido otra vez. Y la abuela dijo que no volverías nunca. Esteban llevó a su hijo a la habitación que compartían, sentándose en el borde de la cama. Estoy aquí ahora y no me voy a ir a ninguna parte. La abuela dice que te vas pronto. Que vas a vivir en otro lugar y solo te veré a veces. Eso no es. Esteban se detuvo. No podía mentirle a su hijo, pero tampoco podía decirle la verdad. No todavía. Lucas, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre la valentía? Que no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Así es. Y ahora mismo, algunos adultos tienen miedo. Están tomando decisiones basadas en ese miedo. Pero necesito que seas valiente por mí. ¿Puedes hacer eso? Los ojos de Lucas, tan parecidos a los de Joanna, buscaron en su rostro. ¿Qué tengo que hacer? Solo recuerda que te amo. No importa lo que diga nadie, no importa lo que pase, te amo y estoy luchando por ti. ¿De acuerdo? De acuerdo. El agarre del niño en su camisa se apretó. Padre. ¿La abuela está mintiendo cuando dice que eres peligroso? Sí, eso pensé. Lucas bostezó, el agotamiento arrastrándolo hacia el sueño. Ella miente mucho. Guardo una lista en mi cabeza de todas las mentiras. El corazón de Esteban se contrajo. Su hijo de 7 años estaba tomando notas mentales sobre los engaños de su abuela. Eso es muy inteligente de tu parte. Cuando sea grande, voy a ser inteligente como tú, y nunca voy a mentir. Los ojos de Lucas ya se estaban cerrando. Promete que no te irás sin decir adiós. Lo prometo. Se quedó hasta que la respiración de Lucas se niveló, luego encontró a Joanna en la cocina mirando su teléfono. Norma no estaba a la vista, y Esteban aprovechó la oportunidad. Jo, tenemos que hablar. Hablar de verdad sin tu madre escuchando. Ella levantó la vista y por un momento él vio a la mujer con la que se había casado. Incierta, asustada, pero aún allí debajo de las capas de manipulación de Norma. No puedo, Esteban. ¿Ella? ¿Ella qué? ¿Qué tiene sobre ti que te hace temer a tu propia madre? Los ojos de Joanna se abrieron y Esteban supo que había dado en el clavo. Había más en el control de Norma que solo persuasión. Había chantaje. Antes de que ella pudiera responder, la puerta principal se abrió y Norma entró, con los brazos llenos de bolsas de compras que probablemente costaban más de lo que Esteban ganaba en un mes. Todo comprado con la herencia de Lucas. Esteban, pensé que habíamos acordado que solo te quedarías el tiempo suficiente para calmar a Lucas. Su voz era fría, despectiva. Te estás quedando más de la cuenta. Soy bienvenido en la casa de mi hijo. No creo que eso sea posible. Esta no es su casa. Es mía.
Y estás aquí por mi invitación, la cual estoy revocando. Si quieres ver a Lucas de nuevo antes de la audiencia, puedes arreglarlo a través de abogados. Dejó sus bolsas y Esteban vio los recibos, ropa de diseñador, joyas caras, todo comprado hoy. Todo financiado por la herencia robada de su hijo. Joana, dijo él, sin quitarle los ojos de encima a Norma. ¿Sabes de dónde saca tu madre el dinero para todo esto? Eso no es asunto tuyo, espetó Norma. Tiene inversiones, dijo Joana en voz baja. Del negocio de papá. ¿Las tiene? Esteban sacó su teléfono, mostrándole a Joana el estado de cuenta bancario que Silva había preparado. ¿O está gastando el fondo fiduciario de Lucas? El que mi padre dejó para su educación, para su futuro. Mira los retiros, Jo. Casa en la playa, auto de lujo, membresías en clubes campestres. Todo pagado con dinero que se supone que es de nuestro hijo. Joana tomó el teléfono, su rostro palideciendo mientras se desplazaba por los registros. Eso es fabricado, dijo Norma. Pero su voz había perdido su confianza. Él está inventando esto para desacreditarme. Los registros bancarios no mienten, dijo Esteban. Y cuando el juez vea esto, el juez verá a un hombre desesperado haciendo acusaciones descabelladas, interrumpió Norma, recuperando su compostura. ¿Crees que puedes venir aquí y calumniarme? Tengo documentación de tu inestabilidad, tu violencia, tu total ineptitud como padre. ¿Qué tienes tú? ¿Unos registros financieros cuestionables que podrían significar cualquier cosa? Tengo la verdad. La verdad no importa en el tribunal de familia, Esteban. La percepción sí. Y la percepción es que eres peligroso. Que Lucas necesita protección de ti y que yo soy la que lo protege. Sonrió venenosa y confiada. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía y agregue comportamiento amenazante a la lista de razones por las que no deberías tener la custodia. Esteban miró a Joana, vio el conflicto en sus ojos, el teléfono temblando en su mano mientras miraba la evidencia de la traición de su madre. Por un momento, pensó que ella podría hablar, podría liberarse. Luego Norma puso una mano en el hombro de su hija, y Joana le devolvió el teléfono, su rostro cerrándose. Deberías irte, susurró ella. Esteban se fue, pero no sin antes ver la sonrisa triunfante de Norma. Ella pensó que había ganado. Pensó que él había mostrado su mano demasiado pronto, mostrado sus cartas antes de que terminara el juego. Ella no tenía idea. Él solo le había mostrado lo que quería que ella viera. Afuera, sentado en su camioneta, Esteban sacó su otro teléfono, el que tenía la aplicación de grabación funcionando. Cada palabra de esa conversación estaba guardada, incluida la admisión implícita de Norma de que la percepción importaba más que la verdad en su estrategia. La voz de Marcos Salinas llegó a través de su auricular. Lo tengo todo, hermano. Ella acaba de entregarnos todo su plan de juego. Bien. Ahora esperamos a que se comprometan más. Esteban arrancó la camioneta. ¿Cuánta vigilancia puedes poner en el negocio de Ramón? Suficiente. Tengo un amigo que me debe un favor. Tiene el equipo. Podemos ver cada reunión, cada transacción. Hazlo. Quiero saber con quién habla Ramón, cada trato de propiedad que hace. Si están lavando dinero a través del fideicomiso de Lucas, quiero pruebas de a dónde va. ¿Realmente crees que serán lo suficientemente tontos como para seguir operando mientras el caso de custodia está pendiente? Piensan que son intocables. Norma se ha salido con la suya durante 18 meses sin que nadie la desafíe. No se detendrá ahora. Doblará la apuesta. Esteban se incorporó al tráfico, su mente 3 pasos adelante. Ella misma se va a enterrar. Solo necesitamos darle la pala. Las siguientes 2 semanas fueron un baile cuidadosamente orquestado. Esteban interpretó el papel del padre preocupado, presentándose a las visitas supervisadas con Lucas, documentando cada momento de la interferencia de Norma. Cada sesión de entrenamiento donde ella trataba de hacer que Lucas dijera que su padre lo asustaba. El niño era más inteligente de lo que Norma le daba crédito. Él le seguía el juego frente a ella, dando la respuesta que ella quería, pero en los breves momentos en que ella se alejaba, le susurraba a su padre, estoy mintiendo. Ella me obliga. Lo sé, campeón. Está bien. ¿Cuándo terminará esto?
Pronto. Mientras tanto, la vigilancia de Marcos Salinas capturó a Ramón Hernández reuniéndose con conocidos lavadores de dinero, operadores de empresas fantasma y estafadores inmobiliarios. Cada conversación fue grabada. Cada transacción documentada. La red que Norma había tejido era más grande de lo que Esteban había imaginado. No solo estaban robando del fideicomiso de Lucas. Lo estaban usando como vehículo para la delincuencia organizada, lavando dinero sucio a través de acuerdos inmobiliarios aparentemente legítimos. Patricio Silva rastreó todo, conectando los puntos hasta que la imagen fue clara. Norma y Ramón Hernández habían convertido la herencia de un padre en duelo en una empresa criminal de 40 millones de pesos. Esto es más grande que el Tribunal de Familia, dijo Silva cuando se reunieron para revisar la evidencia. Esto es fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones a la ley contra la delincuencia organizada. A la fiscalía le encantaría esto. Todavía no, dijo Esteban. Si vamos a la fiscalía ahora, arrestan a Norma. Seguro. Pero Lucas aún termina en el sistema del DIF mientras resuelven la custodia. Necesito ganar esto en el Tribunal de Familia primero. Establecer la tutela legal, proteger a mi hijo, luego podemos enterrarlos. Eso es arriesgado. Podrían huir, destruir evidencia. No lo harán. Son demasiado arrogantes. Esteban había estudiado a Norma Hernández como había estudiado a los líderes criminales en el norte, aprendiendo sus patrones, sus debilidades. Ella cree que va a ganar la custodia, obtener el control permanente del fideicomiso y vivir el resto de su vida con el dinero de mi hijo. No huirá de ese sueño. 3 días antes de la audiencia, Esteban recibió la llamada que había estado esperando. Señor Paredes, soy Silvia Gil, la abogada de la señora Hernández. La voz era profesional, cortante. Llamo para ofrecerle un acuerdo. Si acepta renunciar a todos los derechos perentels y renunciar a cualquier reclamo sobre la custodia de Lucas, mi cliente está dispuesta a garantizar visitas generosas. 1 semana al mes, supervisada, por supuesto, no, señor Paredes, no he terminado de describir los términos. No me importan los términos. Mi respuesta es no. Los veré en la corte. Colgó e inmediatamente llamó a Daniel Bernal. Están entrando en pánico. Bien. Eso significa que han escuchado que no te vas a rendir. Están tratando de evitar una audiencia pública donde sus finanzas podrían ser sometidas a escrutinio. Bernal sonaba complacido. Lo sacudiste cuando le mostraste a Joana esos estados de cuenta bancarios. Norma no puede estar segura de que más sabes. Está a punto de averiguarlo. El día antes de la audiencia de custodia, Esteban tuvo una conversación más con Lucas. Joana lo permitió, aunque Norma claramente se opuso, y Esteban usó cada segundo cuidadosamente. Mañana vamos a ir a la corte. ¿Sabes lo que eso significa? Lucas asintió solemnemente. La abuela dice que el juez decidirá con quién vivo. Así es. Y el juez podría hacerte preguntas. Necesito que digas la verdad sin importar lo que nadie te haya dicho que digas. ¿Puedes hacer eso incluso si la abuela se enoja? Especialmente entonces. La verdad es lo más importante, Lucas. Más importante que hacer feliz a la abuela. Más importante que no meterse en problemas. La verdad es lo que la gente valiente dice incluso cuando es difícil. Lucas pensó en esto. Su rostro joven serio más allá de sus años. Ella me dijo que dijera que te tengo miedo, pero no es así. Le tengo miedo a ella. La sangre de Esteban se heló. ¿Te ha lastimado? No como golpeándome, pero grita mucho cuando no estás aquí. Y le dice a mamá que si no hacemos lo que ella dice, lo perderemos todo. Hace llorar a mamá. Lucas, necesito que seas valiente mañana. Más valiente de lo que has sido nunca. ¿Puedes hacer eso por mí? Su hijo cuadró sus pequeños hombros. Puedo ser valiente. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Esteban esperaba, más íntima, lo que de alguna manera lo hacía peor. Al otro lado del pasillo, Norma Hernández estaba sentada con Joana. Ambas vestidas conservadoramente, proyectando la imagen de familiares preocupados. Silvia Gil, su abogada, tenía una pila de carpetas que Esteban sabía que contenían evidencia fabricada de su ineptitud.
Daniel Bernal se sentó junto a Esteban y detrás de ellos, Marcos Salinas esperaba en la galería, listo para testificar si era necesario. El juez Óscar Enríquez, un hombre de unos 60 años con cabello gris acero y ojos cansados, tomó el estrado y revisó los archivos del caso. Esta es una disputa de custodia con respecto a Lucas Paredes, de 7 años. Señora Hernández, usted está solicitando la custodia completa en nombre de su hija, la señora Joana Paredes, quien busca el divorcio del demandado, Esteban Paredes. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría, dijo Silvia Gil. Creemos que es en el mejor interés de Lucas permanecer en el hogar estable y seguro que su abuela ha proporcionado dado el historial de servicio militar del padre y su condición psicológica. Su señoría Daniel Bernal se puso de pie. El demandado impugna estas acusaciones y pide la oportunidad de presentar evidencia de mala fe en esta petición. El juez Enríquez levantó una ceja. ¿Está diciendo que esto no se trata del bienestar del niño? Estoy diciendo que se trata de 40 millones de pesos, su señoría, y puedo probarlo. La sala del tribunal se quedó en silencio. La compostura de Norma resbaló por solo un segundo. Un destello de pánico antes de que la máscara regresara. Esa es una acusación seria, licenciado Bernal, dijo el juez. Tengo evidencia seria, su señoría. Pero primero, creo que el tribunal debería escuchar el caso de la señora Hernández. Deje que ella pinte su imagen sobre mi cliente. Luego le mostraremos la verdad. El juez Enríquez consideró esto. Muy bien. Licenciada Gil, llame a su primer testigo. Silvia Gil llamó a Norma Hernández al estrado. Norma hizo el juramento con facilidad practicada, acomodándose en la silla de los testigos como si lo hubiera ensayado 100 veces, lo cual Esteban pensó que probablemente había hecho. Señora Hernández, por favor dígale al tribunal sobre sus preocupaciones con respecto a la aptitud de Esteban Paredes como padre, solicitó Gil. Y Norma actuó maravillosamente. Habló de las largas ausencias de Esteban, sus problemas de ira documentados, la forma en que alzaba la voz durante las llamadas telefónicas con Lucas. Produjo grabaciones, clips cuidadosamente editados que hacían que Esteban sonara duro y agresivo, cortando los problemas de conexión y la risa de Lucas. Temo por la seguridad de mi nieto, dijo Norma, con la voz temblando con emoción practicada. El señor Paredes ha sido entrenado como soldado, entrenado para usar la violencia. Ha sido enviado a zonas de conflicto donde probablemente ha matado gente. ¿Cómo podemos confiar en que no perderá el control? ¿Que no lastimará a Lucas en un momento de confusión inducida por el estrés? ¿Alguna vez ha lastimado a Lucas?, preguntó Gil. Aún no, pero el potencial está ahí. El peligro es real. Norma miró directamente al juez. Mi nieto merece crecer sin miedo. Merece estabilidad, seguridad. Un hogar donde no tenga que preocuparse por la próxima misión o episodio violento de su padre. Yo puedo darle eso. He estado dándole eso durante los últimos 18 meses mientras su padre estaba ausente. Gracias, señora Hernández. Gil se sentó con una sonrisa satisfecha. Daniel Bernal se acercó al estrado lentamente, sosteniendo una sola carpeta. Señora Hernández, usted dijo que ha estado proporcionando estabilidad para Lucas durante 18 meses. ¿De dónde obtiene los ingresos para mantener a un niño, una hija y a usted misma? Tengo una pensión de la enseñanza y las inversiones de mi difunto esposo. Su pensión es de aproximadamente $36,000 al mes, ¿correcto? Norma se movió incómoda. Aproximadamente. Y sin embargo, compró una casa en la playa en Cancún hace 6 meses por 6 millones de pesos en efectivo. ¿Cómo pagó eso con 36.000 al mes? Las inversiones de mi esposo. El negocio de su esposo no ha tenido ganancias en 3 años según estas declaraciones anuales de impuestos. Bernal extendió los documentos. Entonces, ¿de dónde vino el dinero, señora Hernández? Silvia Gil se puso de pie. Objeción, su señoría. Las finanzas de la señora Hernández no son relevantes para esta disputa de custodia. Lo son cuando ella está gastando el fondo fiduciario del niño, dijo Bernal con calma. Su señoría, tengo evidencia de que la señora Hernández ha estado saqueando sistemáticamente la herencia de Lucas Paredes para financiar su estilo de vida y las empresas comerciales de su esposo. El juez Enríquez se inclinó hacia adelante. Lo permitiré.
Responda la pregunta, señora Hernández. La cara de Norma se enrojeció. He estado administrando el fideicomiso de Lucas. Todos los gastos han sido para su beneficio. ¿Una casa en la playa que él nunca ha visitado? ¿Un Mercedes que usted conduce a diario? ¿Membresías en clubes campestres a su nombre? Bernal puso foto tras foto en la mesa de evidencia. Norma en la casa de la playa. Ramón conduciendo el Mercedes. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito del club. Todo esto se carga contra el fideicomiso educativo de Lucas. 8 millones de pesos en 18 meses, señora Hernández. ¿Para la educación de un niño de 7 años? Son inversiones en su futuro. Es fraude. Bernal sacó los registros de propiedad que Silva había compilado. Usted y su esposo han estado usando el fideicomiso de Lucas para comprar terrenos baratos a través de empresas fantasma, luego vendiéndolas a precios inflados para lavar dinero. Ha involucrado al hijo de mi cliente en la delincuencia organizada, señora Hernández. Y cuando el señor Paredes llegó a casa y podría potencialmente auditar el fideicomiso, usted repentinamente decidió que era un padre no apto conveniente momento. Eso no es. Esto es ridículo. ¿Lo es? Bernal se acercó al estrado, entregándole al juez un sobre grueso. Su señoría, esto contiene estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, historiales de transacciones y grabaciones de Ramón Hernández reuniéndose con conocidos lavadores de dinero. También tengo el testimonio de Patricio Silva, un contador forense, que puede explicar exactamente cómo los Hernández han estado desangrando el fondo fiduciario de Lucas. El juez Enríquez abrió el sobre, su expresión oscureciéndose mientras revisaba el contenido. El silencio se extendió dolorosamente. Norma agarró el reposabrazos del estrado de los testigos, con los nudillos blancos. Señora Hernández, dijo el juez lentamente. ¿Usó o no usó fondos del fideicomiso educativo de Lucas Paredes para comprar propiedad personal e invertir en las empresas comerciales de su esposo? Yo. El fideicomiso permite gastos relacionados con su cuidado. ¿Compró una casa en la playa con fondos del fideicomiso? Norma vaciló demasiado tiempo. Sí. ¿Pero usó fondos del fideicomiso para invertir en la inmobiliaria de su esposo? Sí. Pero fue para el beneficio futuro de Lucas. Fabricó evidencia de la ineptitud del señor Paredes como padre para mantener el control de su fideicomiso. No. Él realmente es peligroso. Realmente no es apto. Su señoría, interrumpió Bernal. Tengo grabaciones de la señora Hernández entrenando a Lucas para mentir sobre su padre. Tengo testimonio del propio niño si el tribunal desea escucharlo sobre la manipulación de su abuela. Toda esta petición de custodia es un fraude diseñado para robarle a un niño de 7 años. El juez Enríquez dejó los documentos, su rostro grave. Licenciada Gil, ¿desea su cliente continuar con esta petición? Silvia Gil miró a Norma, quien estaba sentada congelada en el estrado de los testigos, su cuidadosa compostura completamente destrozada. Su señoría, me gustaría solicitar un receso para consultar con mi cliente. Denegado. La voz del juez Enríquez era hielo. La señora Hernández bajó del estrado. Estoy desestimando esta petición con perjuicio. La custodia de Lucas Paredes se otorga a su padre, Esteban Paredes, con efecto inmediato. Se volvió hacia el alguacil. Ponga a la señora Norma Hernández bajo arresto por fraude, malversación y asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. Alguacil, notifique al Ministerio Público inmediatamente. La sala del tribunal estalló. Norma gritó. Esto es indignante. No puede. ¿Puede? Y lo he hecho, dijo el juez Enríquez fríamente. Señor Hernández, usted también está bajo arresto. Alguacil. Ramón Hernández, que había estado sentado en la galería tratando de mezclarse con las bancas de madera, corrió hacia la puerta. Marcos Salinas se interpuso en su camino y Ramón cayó pesadamente. 2 policías procesales estaban sobre él en segundos. A través del caos, los ojos de Esteban encontraron a Joana. Ella estaba llorando, con la mano sobre la boca, mirando a su madre siendo esposada. Cuando miró a Esteban, él vio no odio o ira, sino alivio. Lucas estaba sentado en la primera fila donde una trabajadora social lo había estado observando.
El niño miró a su abuela esposada, luego a su padre, y lentamente, por primera vez en meses, Lucas sonrió. Las secuelas tardaron semanas en resolverse. El Ministerio Público construyó su caso utilizando la evidencia de Esteban, agregando cargos de fraude y delincuencia organizada. La Fiscalía General se involucró cuando descubrieron el alcance de la operación de lavado de dinero de Ramón. Resulta que el fideicomiso de Lucas era solo uno de los varios vehículos que habían estado usando. A Norma y Ramón Hernández se les negó la fianza a ambos. La casa de la playa, el Mercedes, todo lo comprado con fondos del fideicomiso fue incautado y liquidado. El dinero regresó a la cuenta de Lucas. Lo que quedaba de él. Joana se mudó del departamento de su madre a un lugar pequeño propio. Ella y Esteban se reunieron en una cafetería 2 semanas después de la audiencia. Lo siento, dijo ella, con voz pequeña. Lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haber cuestionado. Era tu madre, dijo Esteban. Confiabas en ella. Ella me estaba envenenando contra ti durante meses. Cada llamada telefónica, cada conversación, encontraba una manera de hacerte parecer peligroso, inestable. Y yo le creí porque. Joana miró sus manos. Porque era más fácil que admitir que tenía miedo de que no volvieras, de que me quedaría sola. Cuando se ofreció a encargarse de todo, a tomar todas las decisiones, la dejé porque fui débil. No fuiste débil. Fuiste manipulada. Dejé que usara a nuestro hijo, dijo Joana, con lágrimas corriendo por su rostro. Dejé que lo entrenara para mentir sobre ti. Me quedé parada mientras ella le robaba. No estoy pidiendo perdón, Esteban. Sé que no lo merezco, pero necesito que sepas que lo veo ahora. Veo lo que hizo, lo que dejé que hiciera, y pasaré el resto de mi vida compensando a Lucas. Esteban se quedó callado por un largo momento. El divorcio. Retiraré la petición si quieres. O podemos proceder con ello. De cualquier manera, quiero la custodia compartida. Quiero ser la madre de Lucas si me dejas. Si él me deja. Esa no es mi decisión. Es suya. Esteban terminó su café. Pero necesitas terapia. Terapia real, no lo que sea que tu madre te estuviera metiendo en la cabeza. Necesitas entender cómo te manipuló para que nunca vuelva a suceder. Ya empecé. Ella le mostró una tarjeta de un terapeuta. La primera sesión fue ayer. Bien. Él se levantó para irse, luego hizo una pausa. Por lo que vale, la mujer con la que me casé todavía está ahí en alguna parte. La mujer que habría luchado por su familia en lugar de dejar que su madre la destrozara. Encuéntrala de nuevo para Lucas. 3 meses después, Esteban estaba sentado en las gradas del juego de la liga pequeña de Lucas, viendo a su hijo jugar en la tercera base con más entusiasmo y habilidad. La sonrisa del niño era genuina ahora, ya no la actuación cuidadosa que Norma había exigido. Joana estaba sentada unas filas más abajo con su propia silla, respetando los límites que habían establecido. Estaban trabajando hacia la crianza compartida, reconstruyendo lentamente la confianza. El divorcio se había concretado, pero compartían la custodia conjunta. Lucas pasaba los días de semana con Esteban y los fines de semana con Joana y lentamente el niño estaba aprendiendo a confiar en su madre nuevamente. Marcos Salinas se dejó caer en la banca junto a Esteban entregándole una cerveza. Escuché que la sentencia fue hoy. Sí, a Norma le dieron 8 años de prisión en Santa Marta. A Ramón le dieron 12 en el reclusorio norte. Le atribuyeron el lavado de dinero principalmente a él. ¿Crees que realmente cumplirán todo? No me importa. Esteban vio a Lucas atrapar la bola rodada y lanzar a primera. Tarde, pero el esfuerzo estaba ahí. Están fuera de nuestras vidas. Eso es lo que importa. El niño va bien. Sí, lo está. Lucas miró hacia las gradas, vio a su papá y saludó con entusiasmo. Esteban le devolvió el saludo. Mantiene esa lista, ¿sabes?, la que mencionó con todas las mentiras de su abuela. Las está escribiendo ahora. Dice que se la va a dar a su terapeuta. Chico listo. La persona más lista que conozco.
Esteban sonrió mientras Lucas se ponchaba haciendo swing, pero trotaba de regreso al dugout sin rastro de la postura derrotada que solía seguir a cada fracaso. Él va a estar bien. Tú también, hermano. Esteban pensó en eso. El fideicomiso estaba seguro, administrado por Daniel Bernal hasta que Lucas cumpliera 18. La terapia estaba ayudando tanto a él como a Lucas a procesar el trauma. Se había inscrito en clases universitarias, planeando terminar el título que había abandonado cuando se enlistó. La vida avanzaba. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. El juego continuó. La liga pequeña en toda su gloria caótica. Lucas tuvo otro turno al bate en la quinta entrada y conectó un roletazo que se coló por el cuadro interior para un sencillo. Se paró en la primera base, sonriendo como si hubiera ganado la Serie Mundial. El teléfono de Esteban vibró. Un mensaje de texto de Daniel Bernal. Auditoría final del fideicomiso completa. Recuperados $33,40 millones de los 40 millones originales. El resto está atado en propiedad incautada que debería liquidarse dentro de un año. Tu padre estaría orgulloso. Se guardó el teléfono y miró a su hijo parado en la primera base, a salvo en casa en todas las formas que importaban. Norma Hernández había intentado robar todo, su familia, su hijo, el legado de su padre. Ella construyó un esquema elaborado. Manipuló a todos a su alrededor y se convenció a sí misma de que era intocable. Pero cometió un error crítico. Había subestimado a un soldado que había aprendido a planificar, a ser paciente, a esperar el momento perfecto para atacar. Al final, no se trató del dinero o incluso de la custodia. Se trató de justicia, de proteger a su hijo, de asegurar que las personas que intentaron destruir a su familia enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Lucas robó segunda base en un lanzamiento descontrolado, y la multitud vitoreó. Esteban vitoreó más fuerte que todos, sabiendo que su hijo finalmente era verdaderamente libre. El juego terminó con el equipo de Lucas perdiendo por 3 carreras, pero a nadie pareció importarle. Los niños se amontonaron en el puesto de botanas, y Lucas corrió hacia su padre, todavía con su uniforme polvoriento. ¿Viste mi hit, papá? ¿Lo viste? Lo vi, campeón. Lo hiciste genial. ¿Podemos ir por un helado? Mamá dijo que me llevaría si tú decías que estaba bien. Esteban miró a Johanna, quien estaba parada cerca con una expresión esperanzada y vacilante. Sí, eso suena bien. Podemos ir todos. La sonrisa de Lucas podría haber iluminado todo el campo. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Lucas deslizó su pequeña mano en la más grande de Esteban, y Esteban sintió que el peso de los últimos meses se levantaba. La batalla había terminado. El enemigo estaba derrotado. Su familia rota y reorganizada, pero su familia al fin y al cabo, estaba a salvo. Esa era una victoria por la que valía la pena luchar. Y al final, eso es exactamente lo que había hecho. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.